English is the language of international communication. Although English is not the most spoken language in the world, is the official language in 15 countries and is spoken as first language by around 400 million people worldwide, but that's not all. It is also the most common second language in the world. According to the British Council B 2020, about 2 billion people in the world will be study English. Therefore, it the highlight that if you meet someone from another country, you won't be able to speak English. It gives you open door to the world and helps you communication with global scientists. El inglés es el idioma de la comunicación internacional. Aunque el inglés no es el idioma más hablado en el mundo, es el idioma oficial en 53 países y lo hablan como primera lengua alrededor de 400 millones de personas en todo el mundo. Pero eso no es todo, también es la lengua más común en el mundo. Según el Consejo Británico, en el 2020 alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo estudiarían inglés. Por lo tanto, es muy probable que si conoces a alguien de otro país, ambos sepan hablar inglés, le brindan una puerta abierta al mundo y le ayudan a comunicarse con ciudadanos. English made it easier to travel as highlighted before seeing English is spoken as first language in 53 countries and as a second language in over 188 countries. Learning the language makes it much easier to travel anywhere. In the airport, amusement, train enabled emerging information and street scenes are often available in English, including in countries where the native language uses a different type of alphabet. It goes without saying that when traveling to country where you don't speak the languages, you are practically waiting to find someone who understands and lets so English. El inglés hace que viajar sea más fácil, como se destacó anteriormente, dado que el inglés se habla como primer idioma en 53 países y como segundo idioma en más de 118 países. Aprender el idioma hace que sea mucho más fácil viajar a cualquier lugar. De hecho, los anuncios de aeropuertos, horarios de trenes, información de emergencia y señales de tráfico suelen estar disponibles en inglés, incluso en países donde el idioma nativo utiliza un tipo diferente de alfabeto. No hace falta decir que cuando viajas a un país donde no hablas el idioma, tienes prácticamente la garantía de encontrar a alguien que entienda al menos algo de inglés. English gives access to more entertainment and more access to the internet. Nowadays, many films, TV shows, books, and music are published and produced in English. By understanding English, you won't need to rely on translation and subtitles anymore. By accessing this media, you will also continuously improve your English listening and reading skills. English is currently the language of the internet. An estimated of 565 million people use the internet every day, and about 52% of the world's most visited websites are displayed in English. Therefore, learning this language gives access to over half the content of the internet, which might not be available otherwise, whether it is for fun or for work. If you understand English, you will be able to exchange information with more people online and use many more materials. El inglés da acceso a más entretenimiento de Internet. Hoy en día muchas películas, programas de televisión, libros y música se publican y producen en inglés. Al entender inglés ya no se necesitará depender de traducciones ni subtítulos.
Al acceder a estos medios también mejorará continuamente sus habilidades de comprensión auditiva y lectura en inglés. El inglés es actualmente el idioma de Internet. Se estima que 565 millones de personas utilizan Internet todos los días y alrededor del 52% de los sitios web más visitados del mundo se muestran en inglés. Por tanto, aprender este idioma da acceso a más de la mitad del contenido de Internet, que de otro modo no estaría disponible, ya sea por diversión o por trabajo. Si entiendes inglés, podrás intercambiar información con más personas en línea y utilizar muchos más materiales. Learning English can make you smarter. Learning a foreign language enhances your cognitive and analytical abilities. Learning a new language can be difficult and it involves a lot of mental exercises. Research from 2012, a Swiss study shows that learning a new language changes the brain structures, impacting the part of the brain responsible for memory, conscious thought, and it can make you more creative. In the long term, bilingualism can keep the brain strong and healthy into old age and support concentrations and more memory skills. On an individual level, it improves personality and increase sense of self-worth. In simple words, learning a foreign language makes the brain stronger and more versatile. Learning English is not only useful, it also gives you a lot of satisfaction and making process will make you feel great. El inglés puede hacerte más inteligente. Aprender un idioma extranjero mejora tus habilidades cognitivas y analíticas. Aprender un nuevo idioma puede ser difícil e implica muchos ejercicios mentales. La investigación de un estudio suizo en el 2012 demuestra que aprender un nuevo idioma cambia las estructuras del cerebro, lo que afecta a las partes del cerebro responsables de la memoria y el pensamiento consciente y puede hacerlo más creativo. A lo largo, el bilingüismo puede mantener el cerebro fuerte y saludable hasta la vejez y favorecer las habilidades de concentración y la memoria. A nivel individual, la responsabilidad y aumentar el sentido de autoestima. En palabras simples, aprender un idioma extranjero hace que el cerebro sea más fuerte y más versátil. Aprender inglés no solo es útil, sino que también da mucha satisfacción y progresar te hará sentir genial. English is the world's second language. While there are languages that are spoken by a large number of people, such as Mandarin, Spanish, and Arabic, the most widely used second language is English, with a total number of 1.4 billion natives and non-native speakers. That means that 1 in 5 people, 20% of the world's population, can communicate in English. It is not only a huge number of people that is important, but also the fact that you can find people who speak English in various parts of the world, from the Americas to Asia to Africa and Europe. And a great deal of communication today is English is held between people who are non-native speakers. English is a common link between many origins and cultures. Es el segundo idioma del mundo. Si bien hay idiomas que hablan un gran número de personas, como el mandarín, el español y el árabe, el segundo idioma más utilizado es el inglés, con un total de 1.400 millones de habitantes nativos y no nativos. Eso significa que una de cada 5 personas, el 20% de la población mundial, puede comunicarse en inglés. No solo es importante el gran número de personas, sino también el hecho de que puedes encontrar personas que hablan inglés en todas partes del mundo, desde América hasta Asia, África y Europa. Hoy en día gran parte de la comunicación en inglés se realiza entre personas que no son hablantes nativos. El inglés es el vínculo común entre muchos orígenes y culturas.